Las antiguas pirámides de Egipto llevan siglos fascinando a la humanidad. Estas históricas estructuras de mampostería están esparcidas por todo el paisaje egipcio y son la prueba viviente de que la antigua civilización egipcia estaba mucho más avanzada de lo que los arqueólogos e historiadores piensan. En el pasado ha habido muchas especulaciones y teorías sobre cómo surgieron estas pirámides. Algunas de ellas eran simples, con un enfoque lógico de que los obreros construyeron las pirámides que fueron diseñadas por algunos arquitectos increíblemente talentosos. Sin embargo, también hay gente que piensa de forma diferente. Algunos incluso han propuesto que estas pirámides, especialmente la de Giza, fueron construidas por seres extraterrestres. Y lo creas o no, el increíblemente famoso multimillonario de la tecnología Elon Musk se encuentra entre las personas que creen que esta teoría es algo verdadero. Según las fuentes, hasta ahora se han identificado al menos 118 pirámides egipcias. De ellas, unas 80 se construyeron en el reino de Kush, situado en el actual Sudán. Las situadas en la actual Egipto se construyeron principalmente como tumbas para los faraones y sus consortes durante los periodos del Reino Antiguo y Medio. Las primeras pirámides conocidas de Egipto se descubrieron en Saqqara, al noroeste de Memphis, pero las pirámides más fascinantes y populares de todo el mundo se encuentran en el complejo piramidal de Giza. Este magnífico complejo piramidal también recibe el nombre de Necrópolis de Giza. Se trata del emplazamiento situado en la meseta de Giza, en el Gran Cairo, Egipto, que incluye la Gran Pirámide de Giza, la Pirámide de Jafre y la Pirámide de Menkaure, y sus complejos piramidales asociados. El yacimiento también alberga la Gran Esfinge de Giza. Según los historiadores, todas estas estructuras se construyeron entre el 2600 y el 2500 a.C., durante la cuarta dinastía del antiguo reino de Egipto. Además de las pirámides y la esfinge, en la necrópolis de Giza también hay restos de numerosos cementerios y poblados obreros. El yacimiento se encuentra en los límites del desierto occidental a unos 9 kilómetros del oeste del río Nilo en la ciudad de Giza, mientras que se encuentra a unos 13 kilómetros al suroeste del centro de la ciudad de El Cairo. Todo este complejo, junto con la cercana Memphis, fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979. La Gran Pirámide y la Pirámide de Jafre son las dos pirámides más grandes que se conocen de todo el Antiguo Egipto. A lo largo de los siglos se han convertido en emblemas comunes del Antiguo Egipto en el imaginario occidental. El complejo piramidal de Giza atrajo la atención del mundo en la época helenística, cuando Antípatro de Sidón incluyó la Gran Pirámide entre las 7 maravillas del mundo. Es la más antigua de las maravillas antiguas que aún permanecen erguidas en el planeta. El complejo piramidal de Khufu contiene templos del valle que ahora están enterrados bajo el pueblo de Nazlet el Samán. Los arqueólogos han descubierto pavimentos de diabasa y paredes de piedra caliza numolítica, pero aún no han excavado este yacimiento. El templo del valle estaba conectado a una calzada que fue destruida en su mayor parte cuando se construyó el pueblo. Conducía al templo mortuorio de Khufu. El pavimento de basalto es la única señal que queda de este templo. Este templo mortuorio también estaba conectado con la pirámide del rey que se completó en el año 2560 a.C. Tiene 3 pirámides de la reina más pequeñas y 3 fosos para barcas. Estas fosas contenían en realidad un barco y las 2 fosas del lado sur también tenían barcos intactos en su interior cuando fueron excavadas. Uno de ellos era el famoso barco de Khufu, que ha sido restaurado y se expone en el Gran Museo Egipcio. El complejo piramidal de Khafre consta de un templo del valle, el templo de la Esfinge, una calzada, un templo mortuorio y la pirámide del rey. En el interior del templo del valle se encontraron numerosas estatuas de Khafre. Mariette descubrió muchas otras estatuas bajo el suelo del templo en el año 1860. Las pirámides de Khafre se terminaron en el año 1570 a.C. Parecía más grande que la vecina pirámide de Khufu debido a su ubicación más elevada y al ángulo de inclinación más pronunciado, pero en realidad es más pequeña en altura y en volumen. Esta pirámide conserva un prominente despliegue de piedras de revestimiento en el vértice. La pirámide de Menkaure también consta de un templo del valle, una cascagua, un templo mortuorio y la pirámide del rey. Antiguamente en el templo del valle había muchas estatuas de Menkaure. Durante la quinta dinastía se añadió un antetemplo más pequeño al templo del valle. El templo mortuorio también contenía muchas estatuas de Menkaure. Esta pirámide se completó en 2510 a.C. y tiene 3 pirámides subsidiarias. El templo de Menkaure es el único de los 4 monumentos principales del complejo de pirámides de Giza que no conserva intacta ninguna de sus envolturas originales de piedra caliza pulida. La Gran Esfinge de Giza data del reinado del rey Jafre. Es una estatua de piedra caliza de una esfinge reclinada que mira directamente de oeste a este. Se alza en la meseta de Giza, en la orilla oeste del río Nilo.
Su rostro representa al faraón Khafre. Según pruebas arqueológicas, la gran esfinge fue creada por los antiguos egipcios del Antiguo Reino entre 2557 y 2532 a.C. La reina Khentkaus I también fue enterrada en Giza. Su tumba ha sido bautizada como LG-100 y G-8400. Se encuentra en la zona central cerca del Templo del Valle de Menkaure. El complejo piramidal de la reina también consta de su pirámide, una barca Pi, un templo del valle y una ciudad piramidal. La mayoría de las teorías sobre la construcción de las pirámides de Giza se basan en la idea de que éstas se construyeron trasladando enormes piedras desde una cantera. Se supone que fueron arrastradas y levantadas hasta su lugar, pero muchos expertos discrepan sobre la viabilidad de este método y han propuesto métodos alternativos por los que estas piedras fueron trasladadas y colocadas unas encima de otras. Algunos arqueólogos han especulado con la posibilidad de que los arquitectos de entonces desarrollaran sus técnicas con el tiempo. Probablemente seleccionaron una parte relativamente plana del lecho rocoso que funcionaría como cimiento estable. Tras un cuidadoso estudio, colocaron el primer nivel de piedras y construyeron las pirámides en niveles horizontales, una encima de otra. Al parecer, casi toda la piedra del interior de la Gran Pirámide se extrajo inmediatamente al sur del lugar de construcción. Para crear el exterior liso de la pirámide se utilizó piedra caliza de calidad superior extraída al otro lado del río Nilo. Los bloques que formaban el exterior debían cortarse con cuidado y se transportaban en una barcaza fluvial y se arrastraban por rampas hasta el lugar de construcción. En la base de la Gran Pirámide solo se conservan unos pocos bloques exteriores, ya que la mayoría se retiraron para proyectos de construcción en El Cairo entre los siglos XV y V. Para mantener la simetría de la pirámide, todas sus piedras de fundición exteriores se cortaron para que tuvieran la misma altura y anchura. Probablemente los trabajadores marcaron todos los bloques para indicar el ángulo de la pared de la pirámide y luego recortaron cuidadosamente las superficies para que estos bloques encajaran entre sí. Los tres lados de las pirámides de Giza estaban orientados astronómicamente de norte a sur y de este a oeste. Según los expertos que defienden la teoría de la correlación de Orión, esta disposición de las pirámides representa la constelación de Orión. Esta teoría marginal postula que las tres pirámides más grandes de Giza y el cinturón de Orión de la constelación de Orión están correlacionados, y lo hicieron intencionadamente los constructores originales de la pirámide. Las estrellas de Orión solían asociarse con Osiris, el dios del renacimiento y la vida después de la muerte en la mitología egipcia. Sin embargo, Ed Krupp del Observatorio Griffith de Los Ángeles y Tony Fairwall de la Universidad de Ciudad de Cabo en Sudáfrica investigan de forma independiente las afirmaciones de Robert Bauble, Graham Hancock y Anthony West y otros autores que defendían la teoría de la correlación de Orión. Su análisis crítico hizo agujeros en esta teoría principalmente sobre la base del ángulo menos ideal entre la alineación del cinturón de Orión y el norte durante la época citada por Hancock, Bauble y otros portadores de la teoría de la correlación de Orión. Otra teoría increíblemente descabellada sobre la construcción de las pirámides de Giza fue compartida por Elon Musk en el año 2020. Puede que sea el hombre más rico de la Tierra, pero algunas de sus controvertidas opiniones y movimientos han hecho que la gente considere que puede que no sea el más inteligente. El CEO de Tesla y novato en Twitter enfureció a los egipcios por una extraña afirmación que hizo en un tuit. Musk escribió en un tuit que las grandes pirámides de Giza fueron obviamente construidas por extraterrestres. Como era de esperar, el tuit se hizo viral, y un ejército de críticos se volcó contra él. La extravagante afirmación le valió muchas críticas de los internautas, desconcertados por el hecho de que un hombre de ciencia y tecnología propagara teorías conspirativas tan absurdas. La ministra de Cooperación Internacional de Egipto se empeñó en no dejar que los extraterrestres se atribuyeran el mérito del duro trabajo y los esfuerzos de los antiguos egipcios, que pusieron su sudor y su sangre en la construcción de las colosales estructuras. Rania Al-Mashad respondió al tuit de Musk, que fue retuiteado casi 84,000 veces, escribiendo: "Sigo su trabajo con mucha admiración. Le invito a usted y a SpaceX a explorar los escritos sobre cómo se construyeron las pirámides y también a visitar las tumbas de sus constructores, señor Musk. Le estamos esperando con los brazos abiertos". No estaba muy claro si el multimillonario tecnológico hablaba en serio o solo intentaba ser sarcástico, pero la mayoría de los arqueólogos creen que las tumbas de los constructores de las pirámides descubiertas en la década de 1990 son la prueba definitiva de que las magníficas estructuras fueron construidas por los antiguos ciudadanos egipcios y no por unos alienígenas avanzados que aterrizaron en la Tierra en platillos voladores. Zahi Hawass, arqueólogo egipcio, respondió al tuit de Elon con un breve video en árabe que publicó en las redes sociales. En el video afirmaba que el argumento de Elon Musk era una alucinación total y absoluta. También dijo: "He encontrado las tumbas de los constructores de las pirámides que dicen a todo el mundo que los constructores de las pirámides son egipcios y que no eran esclavos". Más tarde, Elon Musk tuiteó un enlace a un sitio de la historia de la BBC sobre la vida de los trabajadores de la construcción de las pirámides, y también escribió:
Este artículo de la BBC ofrece un resumen sensato de cómo se hizo. Esto calmó un poco a los horrorizados usuarios de Twitter que se dieron cuenta de que, como muchos de sus tweets, este también era solo una reflexión errática del extravagante multimillonario Elon. Siempre ha sido un error común creer que las grandes pirámides de Egipto fueron construidas por miles de esclavos. Algunos textos han llegado incluso a afirmar que estos esclavos eran azotados y golpeados y no trabajaban, pero estudios detallados han demostrado lo contrario. En realidad, las pirámides fueron construidas por artesanos calificados, trabajadores asalariados y agricultores. El trabajo de extracción, traslado, colocación y esculpido de la enorme cantidad de piedras se debe a ellos. Se especula sobre el número exacto de trabajadores necesarios para esto. En su visita a Giza en 450 a.C., el historiador griego Heródoto fue informado por los sacerdotes egipcios de que la Gran Pirámide había necesitado 400.000 hombres para su construcción, trabajando en turnos de 3 meses de 100.000 hombres cada vez. Sin embargo, las evidencias de las tumbas sugieren que una mano de obra de 10.000 obreros trabajando en turnos de 3 meses tardó unos 30 años en construir una sola pirámide. Fuera del gran muro de piedra que rodea el complejo piramidal de Giza, Merck Lenner y su equipo encontraron un poblado donde vivían los trabajadores de las pirámides. El poblado está situado al sureste de los complejos de Khafre y Menkaure. En este poblado de trabajadores, los arqueólogos descubrieron dormitorios comunales, panaderías, cervecerías, cocinas, un hospital e incluso un cementerio. Esta ciudad data de la cuarta dinastía entre 2520 y 2472 a.C. Esto fue después de la época aceptada de Khufu y la finalización de la Gran Pirámide. Según Lenner y el equipo de AERA, el desarrollo de este complejo urbano debió de ser bastante rápido. Toda la construcción tuvo lugar probablemente en los 30 o 50 años que transcurrieron entre los reinados de Khafre y Menkaure, constructores de la segunda y la tercera pirámide. El equipo utilizó los fragmentos de cerámica, las impresiones de sellos y la estratigrafía para datar el yacimiento. De su análisis, los investigadores concluyeron que se trataba de uno de los primeros asentamientos urbanos planificados del mundo, que data con seguridad de las regiones de 2 constructores de pirámides de Giza, Khafre y Menkaure. Las grandes pirámides de Giza son estructuras colosales que siguen desconcertando a arqueólogos e historiadores por los misterios secretos que guardan en su interior y el alucinante nivel de precisión de su construcción. Estas pirámides no son solo la prueba de que los antiguos egipcios eran capaces de realizar construcciones sofisticadas. De hecho, los estudios detallados de estas pirámides han revelado que los egipcios del antiguo reino eran más que inteligentes. Poseían un vasto acervo de conocimientos, contaban con unas herramientas impresionantes y una increíble inteligencia en el campo de la ingeniería. Es difícil imaginar hasta qué punto llegaron a construir estas estructuras increíblemente pesadas. Los arqueólogos han intentado desentrañar los misterios de qué herramientas utilizaron los egipcios para construir. Después de todo, habría sido imposible la edificación de estas monumentales estructuras sin la ayuda externa de alguna herramienta utilizada por los ancestros. Y eso no es todo. Análisis de las pirámides han confundido incluso aún más a los historiadores, porque la precisión de estas estructuras y su perfección matemática son tan futuristas como las mismas herramientas que se debieron utilizar para construirlas. Este tipo de cálculos tan exactos demuestran que el pueblo egipcio estaba sin lugar a dudas adelantado a su época, y las estructuras que construyeron lo demuestran. Las pirámides son algo más que una maravilla arquitectónica. Muchos estarían dispuestos incluso a decir que son en realidad una muestra de ingeniería en primer tiempo. Cada aspecto de las pirámides tiene un significado, incluida su ubicación. Recientes investigaciones han demostrado que la ubicación exacta de las pirámides también tiene sus implicaciones. Los expertos llevan cientos de años intentando desentrañar los secretos más oscuros de las pirámides egipcias, pero aún hay muchas cosas que permanecen ocultas ante los ojos de los arqueólogos. Los científicos modernos han confesado que las pirámides de Giza no solo dejan perplejos a historiadores e ingenieros, sino también a los físicos. Junto con la planificación geográfica constructiva y matemática, los expertos también han descubierto que las pirámides se construyeron teniendo en cuenta también los principios de la termodinámica. La disposición de las rocas de estas pirámides ha mantenido en vela a arqueólogos e ingenieros durante años. Nada de ellas es simple o primitivo, y es casi imposible comprender la perfección con la que se unieron para formar las enormes pirámides. Otro misterio de las pirámides egipcias que los arqueólogos e historiadores modernos son incapaces de resolver es la construcción de las puertas giratorias que custodian la entrada de la pirámide de Khufu. Después de todo, estas pirámides albergaban los restos de algunos de los más importantes reyes del Antiguo Egipto y sus preciadas pertenencias. Y aunque parezca mentira, lo que hay dentro de estas pirámides es aún más fascinante que su gloria exterior.
Además de las cámaras llenas de artefactos antiguos, sarcófagos y pergaminos, los túneles ocultos en el interior de estas pirámides también atraen a cientos de miles de turistas cada año. Aunque los antiguos egipcios se atenían a los principios de trigonometría, la astronomía y la ingeniería, también tenían presentes sus filiaciones espirituales. Los científicos olvidan a menudo que la antigua civilización egipcia adoraba a varios dioses diferentes y que también se dedicaba a las maldiciones. Las pirámides de Egipto se encuentran sin duda alguna entre los yacimientos arqueológicos más queridos de la actualidad, pero no siempre fue así. Algunos reyes de la antigüedad intentaron por todos los medios erradicar estas magníficas estructuras de la faz de la tierra, pero afortunadamente nadie tuvo éxito en el proceso de desaparecerlas. Los expertos están entusiasmados de que con nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas herramientas seamos capaces de analizar los interiores y los secretos de estas impresionantes pirámides. Pero por ahora sigue siendo un misterio. Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios aquí abajo.